Buenos días. Módulo. Instalación eléctrica industrial. Curso, cuarto año C. Profesor Luis Ruz. Unidad 1. Instalación eléctrica de fuerza motriz. Aprendizaje esperado. Ejecuta instalación eléctrica de fuerza motriz de acuerdo a las especificaciones técnicas del plano o proyecto eléctrico, considerando las exigencias generales para instalaciones de fuerza y calefacción según la normativa vigente. Objetivo. Selecciona y utiliza la simbología correspondiente a ductos y accesorios a instalar según las especificaciones técnicas del plano o proyecto eléctrico. Introducción. Planos eléctricos. Cuando nosotros necesitamos o nos piden construir una instalación eléctrica en una empresa o industria, necesitamos como primer paso planificar cómo se va a hacer la instalación. Y lógicamente dentro de esta planificación tenemos que hacer un dibujo para especificar la posición de los elementos, la distribución de los elementos, accesorios e equipos si existen dentro de la empresa. Y para eso es necesario e imprescindible realizar un plano eléctrico. Y este plano eléctrico tiene que estar basado en simbología eléctrica. Y estos símbolos eléctricos deben ser normados y por lo tanto tenemos que llegar a utilizar el reglamento eléctrico. El reglamento eléctrico es aquel libro, ¿cierto?, que contiene la normativa, las exigencias, los cálculos, las normas que deben respetarse para construir una instalación eléctrica. Y lógicamente en este libro están los símbolos eléctricos que se necesitan utilizar para hacer un plano eléctrico o, en cierta medida, un esquema eléctrico. Además, lógicamente, en este reglamento eléctrico están las normativas para hacer los formatos en cuanto a medida, en cuanto a estructura. Está la forma de construir un cuadro de identificación, un cuadro de carga, etc. O sea, tenemos que utilizar este reglamento eléctrico para construir un plano bajo la normativa vigente. Y como digo, aparecen los símbolos eléctricos a utilizar. Y comenzamos con los símbolos generales, que ustedes pueden apreciar, ¿cierto? Ya los símbolos de canalización, considerando que podemos estar en una empresa de 2 o más pisos, como se indica que la alimentación eléctrica viene desde el piso inferior al piso superior, la alimentación de manera contraria, y también aparece en este caso las formas cómo y dónde vamos a realizar las conexiones eléctricas, como ser las cajas de derivación, las cámaras de paso. Tenemos, cierto, enseguida la canalización subterránea, o sea, bajo el piso, el cruce de dos ductos o alimentaciones eléctricas, y aquí tenemos la línea de N conductores. ¿Qué significa? Como en un plano no se representan los conductores eléctricos, sino que la tubería o canalización por donde van los conductores eléctricos, esta simbología, en este caso esta línea larga, representa la canalización, y esta pequeña línea cruzada va a indicarnos a través de una nomenclatura en donde se coloca una N minúscula igual y un número, la cantidad de conductores que va por esa canalización. Por ejemplo,
Si tuviéramos una n minúscula igual 3, sabríamos o deduciríamos que por esta canalización van 3 conductores. Continuamos, aquí aparece el alternador, que no está la simbología, pero va a estar más adelante dibujada, ya que en este video, ¿cierto?, donde busqué los símbolos, no estaba el símbolo del alternador, pero yo con una aplicación hice el dibujo. El alternador es un círculo con una onda sinusoidal en su interior. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos el condensador sincrónico, que es una máquina, ¿cierto?, para mejorar el factor de potencia dentro de una instalación. Bueno, el factor de potencia lo vamos a ver más adelante. El condensador sincrónico es un círculo con una letra C y una letra S en su interior, la abreviatura de condensador sincrónico. El empalme es la caja ploma, ¿cierto?, donde va el medidor y el automático general a la entrada de una casa o una industria. En este caso es un cuadrado con una letra E mayúscula. Aquí el enchufe de calefacción es un enchufe, ¿cierto?, que de manera contraria a un enchufe de alumbrado que es totalmente ennegrecido, este va con líneas inclinadas en ambos sentidos, a diferencia de el enchufe hembra de fuerza motriz, ¿cierto?, monofásica o trifásica. Este símbolo, ¿ya?, para que se entienda mejor, lo vamos a ver dibujado más adelante. El generador, ¿cierto? El generador es un círculo con una letra G. Aquí vendrían los diferentes tipos de interruptores, los medidores, o sea, estamos hablando de aparatos y artefactos. Continuamos con aparatos y artefactos. Aquí es el tablero de alumbrado, el tablero calefacción. Este enrejado que se ve aquí al interior de este rectángulo es el mismo enrejado que se debe hacer en la parte de enchufe, ¿ya?, de fuerza tanto monofásica o trifásica. Tenemos los diferentes tipos de poste y finalmente las abreviaturas. Si recuerdan, ¿cierto?, yo les dije que a continuación íbamos a ver realmente la simbología que está incompleta dentro de lo que es los dibujos anteriores. Aquí tenemos el condensador sincrónico, el alternador, el empalme, el enchufe de hembra de calefacción, ¿cierto?, el generador. Ahora, toda esta simbología la tienen que utilizar, saber cómo dibujarla, y por ende, para aprender a interpretar esta simbología, saber qué significan y cómo se conectan, yo les voy a pedir que hagan un trabajo y construyan en 4 formatos A4 normalizados, con el cuadro de identificación que ustedes lo conocen, porque lo han usado desde tercer año, la simbología de fuerza y control observado anteriormente en las 4 páginas sucesivas con la figura, señalando su nombre con letra normalizada. Lógicamente, donde no aparezca la simbología o está incompleta, ustedes la completan con estos dibujos que yo les estoy
entregando. Por lo tanto, la actividad, ¿cierto?, va a ser dibujar simbología eléctrica de control y comando. El trabajo es individual. Van a tener que utilizar lápiz pasta negro o azul. El trabajo tiene un tiempo de duración de 4 horas pedagógicas. El uso tiene que ser de letra normalizada para la escritura. Utilizar el formato A4 para dibujar el esquema solicitado. El trabajo debe presentarse limpio, ordenado y estructurado según lo solicitado, o sea, un trabajo técnico. Y dibujar la simbología en forma ordenada y secuenciada, tal como aparece en el formato original. O sea, de la misma forma como está dibujado aquí, ustedes lo tienen que dibujar en el formato A4. Es lo mismo, ¿cierto?, que está en el dibujo, pero ustedes lo van a tener que construir en el formato A4. Aquí se presenta la rúbrica que se va a evaluar. Se entiende que ya ustedes saben que es una evaluación formativa, es una evaluación con concepto, no tiene nota. Y finalmente les indico que si necesitan realizar alguna consulta sobre el contenido del video, ¿ya?, o alguna consulta referida con el trabajo, por favor realícenla en el correo que yo creé específicamente para eso. El correo es lruslazo, todo con minúscula, @gmail.com. Y las respuestas que se hagan, yo las voy a responder, ¿cierto?, en un video de retroalimentación que se subirá durante la próxima semana de haber subido el video o la guía, ¿cierto?, de contenido. O sea, me estoy refiriendo a este trabajo. Sin más que agregar, nos estamos despidiendo y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.